Muy buenas noches, queridos compañeros, querido profesor. Esta noche estaría desarrollando un tema muy importante sobre la ley 1600 que fue aprobado por el Congreso de la Nación Paraguaya con fuerza de ley contra la violencia doméstica. En el artículo 1 de esta ley habla sobre los alcances y bienes protegidos. Esta ley establece las normas de protección para toda persona que sufre lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar, que comprende el originado por el parentesco, en el matrimonio o unión de hecho, aunque hubiese cesado la convivencia. Asimismo, en el supuesto de pareja no conviviente y los hijos, sean no comunes. Todo afectado podrá denunciar, todo afectado o afectada podrá denunciar estos hechos ante el juez de paz del lugar, en forma oral o escrita, a fin de obtener medidas de protección para su seguridad personal o de su familia. Las actuaciones serán gratuitas en los casos en que la persona afectada no estuviese en condiciones de realizar la denuncia en forma personal. Podrá efectuar ante la Policía Nacional o en los centros de salud. Y los mismos deberán y serán remitidos al juzgado de paz de forma inmediata. El artículo 2 de la ley habla de las medidas de protección urgentes. Acreditada la verosimilitud de los hechos denunciados, el juez de paz instruirá un procedimiento especial de protección a favor de la víctima, y en el mismo acto podrá adoptar las siguientes medidas de protección de conformidad a las circunstancias del caso y a solicitud por la víctima. Por ejemplo, podrá ordenar la exclusión del denunciado del hogar habitado el grupo familiar, prohibir el acceso del denunciado a la vivienda o lugares que signifiquen peligro para la víctima. En caso de salida de la vivienda de la víctima, disponer la entrega de sus efectos personales y de los hijos menores, en su caso, al igual de los muebles de uso indispensables. Disponer el reintegro al domicilio de la víctima que hubiera salido del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso al autor de los hechos. También podrá prohibir que se introduzcan o se mantengan armas, sustancias tóxicas en la vivienda, cuando los mismos se utilicen para intimidar, amenazar o causar daños a los miembros del grupo familiar. Cualquier otra que a criterio del juez proteja a la víctima. En todos los casos, las medidas ordenadas mantendrán su vigencia hasta que el juez que las dictó ordene su levantamiento, sea de oficio o a petición de parte, por haber cesado las causas del origen que dieron origen o haber terminado el procedimiento, conjuntamente con la implementación de las medidas de protección ordenadas. El juez dispondrá la entrega de copia de los antecedentes del caso al imputado y fijará día y hora para la realización de las audiencias previstas en el artículo 4 de esta ley. Justamente más adelante vamos a estar hablando, ¿verdad?, de la audiencia que se sustanciará, ¿verdad?, basado en el artículo 4. Lo que el artículo 2 toma como medida de protección es la integridad física de la persona denunciada o la persona
que ha sufrido el maltrato, que debe demostrar de alguna otra forma, puede demostrar, ¿verdad? A través de un diagnóstico médico, de fotos, de testigo, ¿verdad? En forma de verosimilitud, ¿verdad? Que ha sufrido algún tipo de daño, ¿verdad? Seguidamente, estar hablando de las asistencias complementarias a la víctima. Las víctimas de violencia doméstica tienen derecho a una atención urgente y personalizada por parte de las instituciones de salud pública y de la Policía Nacional. En tal sentido, se establece lo siguiente: las instituciones de salud pública deben atender con urgencia a la persona lesionada y otorgar el tratamiento por profesionales idóneos, disponer todos los exámenes pertinentes y de la derivación del paciente a instituciones especializadas si fuere necesaria, y entregar copia del diagnóstico al paciente y al juzgado de paz correspondiente durante las 24 horas. La Policía Nacional debe auxiliar a la víctima que se encuentre en peligro, aun cuando se encuentre dentro del domicilio, siempre que ésta, sus parientes o quienes tengan conocimiento lo requieran. Aprehender al denunciado en caso de encontrarlo en infragancia, comisión de delito de hechos punibles, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Remitir copia del acta al juzgado de paz competente dentro de las 24 horas y cumplir las medidas de protección dispuestas por el juez de paz cuya ejecución estuviese a su cargo. Seguidamente hablaremos del artículo 4, como había mencionado hace rato, sobre las audiencias. Ordenadas las audiencias indicadas en el artículo 2, se notificará debidamente todas las actuaciones y antecedentes del caso al juez de paz. Dispondrá la realización de una audiencia para dentro de los 3 días de recibida la denuncia, a fin de que las partes comparezcan a efecto de sustanciar el procedimiento especial de protección. En caso de inasistencia injustificada del denunciado a la primera citación, este será traído por la fuerza pública. La víctima no está obligada a comparecer personalmente. Las partes deberían ofrecer y diligenciar sus pruebas en la misma audiencia. En esta parte de la audiencia es muy importante aclarar, ¿verdad? Prácticamente no se suele cumplir los 3 días, ¿verdad? Pero se suele hacer la audiencia en el cual, una vez denunciada, se da de manera inmediata la exclusión y la protección de la víctima. Y en esta audiencia se puede levantar, pero en esta audiencia también es importante, ¿verdad?, llevar todas las pruebas para poder sustanciar y demostrar, ¿verdad?, verosímilmente. Seguidamente, el artículo 5 habla de la resolución. Diligenciadas las pruebas mencionadas en el artículo 4, el juez de paz dictará resolución pudiendo rectificar, modificar, adoptar nuevas medidas o dejar sin efecto las disposiciones anteriores. Para los primeros casos deberá establecer el tiempo de duración de las mismas. La resolución será leída por las partes en las mismas audiencias. En caso necesario, la resolución incluirá la adopción de medidas permanentes orientadas a proteger al grupo familiar o a cualquiera de sus miembros, pudiendo disponer la asistencia a programas de reeducación o tratamiento terapéutico. Es muy importante que se sustancie, ¿verdad?, la audiencia. Muchas veces, muchas víctimas, ¿verdad?, en la audiencia dice que no fue así, trata de cambiar las versiones. Esta ley, por ejemplo, protege y deben una de las mujeres, porque prácticamente son las mujeres que sufren maltrato actualmente. Y esta ley protege de sobremanera a la víctima. Y deben de seguir, porque por eso solemos tener casos penosos, ¿verdad? Seguidamente, quiero hablarle, ¿verdad?, que también esta resolución, una vez que sale una resolución, puede ser apelable
mientras que no quede firme. Y dice de la siguiente manera: el recurso de apelación se interpondrá de modo fundado dentro de los 2 días posteriores a la audiencia ante el juez de paz, quien remitirá los actos sin más trámite al juez de primera instancia de lo civil y comercial que corresponda. El recurso será concedido sin efecto suspensivo cuando se haga lugar a la acción. ¿Qué quiere decir eso? Si uno apela, pero en la resolución dice que será excluido o que no puede acercarse 300 metros de la víctima, se apela y queda firme esa resolución prácticamente, ¿verdad? Hasta que la apelación, ¿verdad?, que pasa al juzgado de primera instancia de lo civil y comercial, decida lo contrario. Seguidamente hablamos de la resolución. De la resolución de la apelación, el juez de lo civil y comercial dará traslado por 2 días a la otra parte y dictará resolución dentro del plazo de 3 días, la que causará ejecutoria. Procedimientos supletorios. El Código Procesal Civil se aplicará supletoriamente siempre que no se prive de la eficacia, celeridad y economía procesal en las actuaciones establecidas en esta ley. Después tenemos el artículo 9, habla de las obligaciones del Estado. Corresponderá a la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República realizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación de la presente ley, para lo cual deberá intervenir en las políticas públicas para la protección de la violencia doméstica, coordinar acciones conjuntas con los servicios de salud, Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, así como los organismos especializados intergubernamentales y no gubernamentales para brindar adecuada atención preventiva y de apoyo a las mujeres y otros miembros del grupo familiar víctimas de violencia doméstica. También divulgar la protección y el conocimiento de esta ley y llevar un registro de datos sobre violencia doméstica con toda la información. La ley número 1600 pertinente, solicitando periódicamente al juzgado de paz de las distintas circunscripciones los datos necesarios para las actuaciones de dicho registro. Importante, por cierto, pero casi nula, ¿verdad?, la aplicación en este aspecto era el artículo 9. El artículo 10 habla el procedimiento especial de protección establecido en esta ley. Se llevará a cabo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones penales que correspondan al denunciado en caso de comisión de hechos punibles tipificados en el Código Penal. En este punto dice que esta ley es solamente en forma de medida de urgencia de protección a la víctima, que la Fiscalía, hay una unidad especializada de la lucha contra la violencia doméstica, en el cual abrirá la carpeta investigativa y llevará a cabo la investigación, se comunicará al juez de garantía y posiblemente se reúnen todos los indicios y elementos antijurídicos, ¿verdad?, irreprochables y de la autoría del autor, será condenado hoy en día ya como un crimen. Esta ley se comunicó al Poder Ejecutivo, aprobado el proyecto de ley por la Honorable Cámara de Senadores a los 4 días del mes de julio del año 2000 y por la Cámara de Diputados a los 21 días del mes de septiembre del año 2000, quedando sancionado el mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 numeral 3 de la Constitución Nacional. Espero que sea del agrado de ustedes, un tema muy importante y que estamos para cualquier inquietud o si tienen algún problema de violencia familiar, estamos a las órdenes. Que tengan
muy buenas noches, espero que fuera del agrado de ustedes. Muchas gracias.